Buenas tardes, bienvenidos a Top GDL. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los casos complicados que se nos pueden llegar a presentar en el quirófano, sobre todo en pacientes de la tercera edad, en los cuales, como vamos a ir viendo en la plática, las características tanto del tejido como de las partes blandas o del tendón en este caso como del hueso no son las ideales, pero no por esto quiere decir que nosotros no vamos a tratar de hacer una técnica de reconstrucción para mejorar su función. Bueno, entonces las lesiones del mango rotador sabemos que su mayor frecuencia está en pacientes mayores de 65 años. El nivel de actividad diaria que ellos realizan conforme han pasado los años ha sido mayor. Son pacientes que ahora en la tercera edad son tanto deportivamente como funcionalmente muy activos y por lo tanto es muy importante regresarlos a su actividad funcional diaria que ellos están acostumbrados. Sabemos que con el paso de los años todos los tejidos van a sufrir una degeneración intrínseca y por ejemplo la prevalencia de osteoporosis pues va a ser mayor, sobre todo en las mujeres, y sabemos que el grupo al cual en estas lesiones se presentan pues es en la tercera edad. En consecuencia, el número de los casos que vamos a tener, los pacientes, como ya lo mencionamos, van a tener una mala calidad tanto del tejido blando como del óseo. Bueno, ¿cuáles son las principales características que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder reparar este tipo de lesiones? Bueno, primero es importante realizar el paso de múltiples suturas a través del mango, realizando flaps o, ¿cómo se podría decir? Pues sí, ¿cómo se dice en español? Banderas, ángulos. Pues sí, pases o ángulos, por así decirlo, y nudos como lo permita el tejido. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder distribuir las cargas. Incrementar los puntos de fijación es uno de los caminos más simples para una configuración fuerte. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos toda la fuerza como lo describen, sobre todo en newtons, se calcula que la fuerza podría ser hasta de 400 newtons, entonces es mejor dividir esa carga en 3 o 4 que en una sola, en donde sabemos que a lo mejor el tejido no va a ser lo suficientemente fuerte o en su defecto el anclaje a nivel del hueso. Y como lo mencionamos, la mejor forma para poder desarrollar esta técnica es incrementar el número de suturas con anclas de 2 hilos. ¿Por qué? Porque eso nos permite dividir la carga tanto a nivel superior como inferior y lograr una mejor coaptación entre el tejido y el hueso. Ahora, las configuraciones existen muchísimas descritas, hemos tomado solo las más simples, bueno, las que nos pueden ayudar en caso de que se presente este tipo de problemas, sobre todo en la reconstrucción. Y por ejemplo tenemos el Diamond Back, el cual se basa en un puente de suturas que va a ir, está enfocado en maximizar el concepto de múltiples puntos de fijación. Esta configuración nos va a permitir suturas diagonales de compresión en 3 puntos de intersección. Entonces, traté de poner esquemas los cuales consideré que eran más fácil para poder comprender las técnicas. Se utilizan primero dos anclas roscadas, las cuales van a tener doble sutura y se va a ir pasando, todas las suturas se van a pasar de manera simple. Luego, mediante colchoneros se van a utilizar las del borde lateral y las del borde anterior y borde posterior, y se van a anclar mediante colchoneros, y las suturas que quedan restantes se van a ir pasando de manera diagonal, como lo vemos en este esquema, y esas se van a fijar mediante anclas que tienen el ojal para poder fijarlas a la profundidad y dar tensión sobre el tendón a nivel de la superficie. Y de esta manera es como se logran los 3 puntos o los 3 principales
sí, puntos de sujeción y las suturas diagonales, de esta manera distribuyendo la carga y generando. Esta es una buena configuración, sobre todo cuando tenemos lesiones las cuales son amplias y que necesitamos que el tendón quede bien adherido a nivel de nuestra huella del mango. Ahora, la configuración de la sutura siempre ha sido uno de los puntos más controversiales. Sabemos que existen múltiples técnicas de sutura, por ejemplo, la que ha demostrado una mayor, la mayor fuerza ante todo y resistencia al desgarre es el Mason Allen, que es esta. Sin embargo, en suturas donde solamente se utiliza una sola fila, como el Mason Allen es el que ha demostrado mejor fuerza y tensión, pero como es compleja la configuración, de manera artroscópica se hizo el Mason Allen modificado, que es sin embargo, al ciclado o al realizar la movilización, se ha visto que tanto el tejido como el punto de anclaje de sutura o el que era el de soporte se va perdiendo, y esto hace que se pierda esa adherencia que tenía el tendón hacia el hueso. Es por eso que se desarrolló el ripstop, el cual, si se fijan, tiene un cerclaje en el cual la sutura pasa por detrás, y eso permite que el tejido no se desgarre, y ya ha demostrado que ante los múltiples ciclados no pierde ese punto de anclaje. Entonces es por eso que nosotros solemos utilizar esta técnica, porque es más segura. También pasamos a la siguiente, por favor. Esta es un ripstop, en el cual se utiliza también en pacientes los cuales tenemos una mala calidad ósea, donde el tendón a veces puede estar un poco retraído. Lo podemos mejorar la tensión utilizando el uso de tapes y haciendo que esta columna, en vez de ser de una sola hilera, sea de doble hilera, y fijándonos hacia las corticales laterales, los cuales la cortical lateral es la que ha demostrado mayor fuerza de sujeción en pacientes con osteoporosis. Entonces esta configuración, ¿no podemos pasar a la siguiente?, nos puede dar un buen resultado en este tipo de pacientes. Ahora, cuando tenemos una lesión, la cual tenemos un fragmento medial y un fragmento lateral, esta opción también es buena. Se van a utilizar dos tapes, como lo vemos aquí. Pasamos a la siguiente. Luego vamos a fijar de manera medial, vamos a fijar las anclas y vamos a pasar las suturas de dos proximales o dos mediales y dos laterales, y luego vamos a pasar, si se fijan, el tape nos sirve para hacer el travesaño por el cual van a pasar por arriba las suturas. Eso nos da fortaleza, nos da fuerza para disminuir la tensión a nivel del tejido, y con esto prevenir el desgarro. Podemos pasar la siguiente, y la vamos a hacer una doble configuración, en la cual primero va a estar el ripstop como tal, y luego un ripstop en doble fila a nivel de la cortical lateral. Ahora, eso es en cuanto al uso principalmente de los tejidos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una mala calidad ósea? Bueno, el uso de las anclas van a permitir transmitir la fuerza del tendón al hueso. Los úneles transóseos son una opción, los cuales se utilizan frecuentemente cuando no tenemos las anclas necesarias, porque es lo único que tenemos, realizar pues a través del hueso, pasar la sutura y tratar de que con eso el tendón quede fijo o adherido al hueso. Sin embargo, cuando se han comparado las dos técnicas, las anclas han demostrado superioridad para lograr este principio. Entonces, la fijación con anclas a veces puede ser problemática en pacientes con osteopenia o osteoporosis. ¿Por qué? Porque al nosotros realizar a lo mejor la perforación o la colocación de las anclas, estas se pueden hundir o simplemente desanclar. La siguiente, por favor. Entonces, desde la... Bueno,
Tenemos un pequeño problema técnico, pero bueno, la configuración del ancla también es importante. Sabemos que existen anclas las cuales van a ser roscadas y las otras anclas simples o en forma de gancho. Y los estudios han demostrado que son mucho mejores las anclas roscadas porque esas nos van a permitir generar mayor grado de contacto entre el ancla y la superficie ósea, es como poner un tornillo. En cambio las que son de gancho pues tienen mayor predisposición para zafarse, por así decirlo, de la superficie ósea. Tenemos un pequeño problema técnico, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, cuando tenemos, ¿qué es a lo que nos enfrentamos? Principalmente cuando tenemos pacientes de la tercera, bueno, pacientes mayores, es muy frecuente encontrar quistes óseos que ya como tal generan una pérdida del hueso. Entonces, lo que está recomendado en este tipo de pacientes es una de dos: o rellenar mediante chips o hacer la transferencia de discos mediante la técnica que ustedes utilicen. Puede ser Oates, puede ser como tal la toma de injerto y rellenar los quistes para poder permitir un rellenado de esos y lograr una adecuada pared. Y lateral a esto, utilizar las anclas para poder lograr un buen anclaje. Existen también técnicas las cuales están descritas, en las cuales la primera es el ancla compañera, que se llama, que es cuando, por ejemplo, hacemos la perforación con el ancla, se realiza la técnica de tracción o la prueba de tracción y vemos que esa ancla no es lo suficientemente fuerte, por así decirlo, o existe un hundimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muy próxima a esa ancla vamos a utilizar otra ancla, en la cual vamos lo que nos va a servir es para hacer como un tornillo de interferencia. Vamos a hacer una perforación, vamos a colocar el ancla y vamos a utilizarla para que no permita la extracción o que o el desanclaje del ancla, y mediante las suturas que utilizamos las primeras suturas que tenemos, por así decirlo, las fijamos a la siguiente ancla y con eso podemos bajar ¿cómo se llama? El manguito. La otra técnica también descrita es utilizar un ancla satélite. Cuando nosotros vemos o sentimos que el ancla principal, por así decirlo, tiene una fuerza no la necesaria, que sentimos que se está desanclando, entonces lo que podemos hacer es fijarla, pasar las suturas por el tendón y posteriormente bajarlas hacia la cortical lateral. Entonces con eso logramos una doble fila en una técnica sencilla, por así decirlo, porque distribuimos la carga hacia distal. Y pues prácticamente esas serían las técnicas que utilizaríamos en cuanto a suturas. Lo que es importante demostrar o tener en mente más que nada es que existen las técnicas, solamente es importante conocerlas, porque muchas veces nos enfrentamos a este problema y sabemos las técnicas simples, por así decirlo, las técnicas básicas de reconstrucción de un mango, pero cuando se nos presentan esta problemática no sabemos cómo resolverlas. Entonces siempre estar conscientes de que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por tratar de hacer esa reconstrucción fuerte para que nuestro paciente tenga los mejores resultados. Y el hecho de que sea un paciente de la tercera edad no significa que no va a tener una alta necesidad o una demanda importante de actividad a nivel de su hombro. Pues aunque ya no pudimos recuperar la presentación, no sé si existan algunas preguntas a nivel de las redes. Yo tengo una pregunta. Déjala así. Sí. ¿Qué nos platicarías tú sobre el ángulo del hombre muerto? Bueno, eso es importante. Sobre todo en pacientes osteoporóticos, la localización del ancla más bien es la sutura perpendicular
al punto de tracción del tendón es importante, porque esa es la manera en la cual debe ser menor a 45 grados tanto a nivel de tendón como a nivel de la sutura para lograr una adecuada fijación. Entonces eso es lo que ha demostrado que genera la mejor fijación o el ángulo de fijación con más fuerza para la adecuada adherencia del tendón al hueso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? En radiología siempre es interesante en las evaluaciones solicitar que cuando hay manguitos masivos nos digan si ven grandes quistes óseos o la localización de los quistes óseos para saber si se van a meter con el procedimiento, ¿no? Porque de esa manera ya vamos prevenidos con los OATs o con los injertos en conjunto con nuestros anclajes. Pero pues bueno, muy bien, felicitaciones por sacar la plática a pesar de que la computadora se va. Sabemos lo difícil que es eso. Muchas gracias. Bueno, los esperamos la siguiente semana. Vamos a hablar un poco acerca de la reparación de cuando ya no es posible una reparación del mango rotador, la reconstrucción de la cápsula superior.